Neuropsicología del lenguaje, presentado por Edgar Augusto Rosero Rodríguez. Si vamos a hablar de neuropsicología del lenguaje, inherentemente deberemos hablar de la neurolingüística, ya que es un amplio campo de la neuropsicología que tiene como misión el estudio de las correlaciones del lenguaje con las funciones cerebrales. Según Alexander Nuria, 1980, quien es considerado el padre de la neuropsicología, la neurolingüística se encarga de estudiar los mecanismos cerebrales del lenguaje y nos permite ahondar en el estudio del lenguaje y de los mecanismos cerebrales subyacentes al mismo. Relación lenguaje-cerebro. El lenguaje debe ser considerado el resultado de una serie de procesos que interactúan y dependen de mecanismos cerebrales. Además, el lenguaje articulado es una característica específicamente del cerebro humano. Ubicación del lenguaje en el cerebro. El hemisferio izquierdo es el dominante para las funciones del lenguaje. Controla el comportamiento lingüístico en su duplicidad sensomotriz y audioverbal. Elabora el lenguaje proposicional y emite palabras. Controla la habilidad para la expresión escrita y el pensamiento abstracto de tipo verbal. El hemisferio derecho, por su parte, participa en menor medida para la función del lenguaje. Controla la discriminación de los aspectos melódicos del lenguaje, los tonos. Interviene en la creatividad literaria. Participa en la elaboración del lenguaje automático. Identifica componentes lexicológicos como los sustantivos y los adjetivos, pero no los verbos. Y dispone de poca capacidad para leer y de ninguna para escribir. Regiones cerebrales involucradas en el lenguaje. Penfield y Roberts distinguen tres regiones involucradas en el lenguaje. La primera es la región posterior temporoparietal. Es la región más importante para el lenguaje, debido a que tiene un papel crucial en el procesamiento del lenguaje, integrando información auditiva y visual para la comprensión. La segunda es el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, y se asocia con la producción del habla y la articulación de frases. La lesión en esta área puede causar dificultades para hablar y formular oraciones gramáticamente correctas. El área de Wernicke, que es la última, está situada en el lóbulo temporal izquierdo. Está relacionada con la comprensión del lenguaje. La lesión en esta zona puede resultar en problemas para entender lo que se escucha o se lee. Patologías del lenguaje, alteraciones de la expresión verbal. La primera es la disartría, que son las dificultades asociadas a los componentes fonológicos, es decir, con la realización de los sonidos del lenguaje. Sus síntomas son el habla arrastrada o lenta debido a la debilidad muscular, pero sin afectar el contenido del lenguaje, a diferencia de la afasia. La segunda es la afasia, que es la imposibilidad o dificultad para la expresión y comprensión de los símbolos verbales, generando un impedimento en los procesos mentales. Existe la afasia motriz o de Broca, que es el trastorno en las imágenes motrices de las palabras, y la afasia sensorial o de Wernicke, que es el trastorno de las imágenes sensoriales de las palabras. La tercera es las apraxias, que es la incapacidad de realizar actividades motrices en presencia de sistemas motor y sensitivo intactos. Existe la apraxia ideatoria, la apraxia ideomotriz, la apraxia constructiva, la apraxia mielocinética y la apraxia del vestir. La cuarta son las agnoxias, que es la incapacidad para entender el significado simbólico a pesar de que existe la capacidad de oír. Existe la agnosia táctil, la agnosia visual, la agnosia visoespacial, la agnosia auditiva, la autopagnosia, la prosopagnosia y la agnosia cromática. Como conclusiones, podemos decir que dado a que una de las características específicas del pensamiento humano en su carácter conceptual y que está inseparablemente ligado al lenguaje, podemos afirmar que es el mecanismo que empleamos para organizar el mundo. El lenguaje entonces desempeña en nuestro desarrollo cognoscitivo un papel que hace referencia tanto a la interacción que existe entre el individuo y su medio ambiente como a la internalización de los resultados de dicha interacción. Por lo tanto, una alteración en el lenguaje puede romper la representación individual del mundo. Muchas gracias por su atención.